El Airbus A320 es un avión moderno, muy avanzado. Estamos ya disfrutando en Flight Simulator gracias a Phoenix Simulations, que han hecho un trabajo brillante. Y en el vídeo de hoy vamos a ver una guía rápida de cómo podemos hacer un vuelo completo de la forma más sencilla posible. Si queréis apoyar al canal, lo podéis hacer a través de nuestro Patreon. Podéis encontrar el link en la descripción del vídeo. Y también lo podéis hacer a través de los links afiliados de Amazon que tenemos también en la descripción del vídeo. Cualquier compra que hagáis nos aporta una pequeña comisión y a vosotros no os supone ningún coste extra. Estamos en el aeropuerto de Menorca y el vuelo que vamos a hacer es Menorca-Palma, un vuelo muy corto que nos va a servir para mostrar cómo podemos hacer un vuelo completo de la forma más sencilla posible utilizando todas las herramientas que nos ofrecen los desarrolladores de Phoenix Simulations en esta reproducción del 320 para Flight Simulator. El avión lo vamos a encontrar completamente apagado, vamos a ver cómo hay que energizarlo, cómo tenemos que hacer para cargar el plan de vuelo de la forma más sencilla posible. Vamos a hacer el vuelo de A a B completamente entero. Estamos en la cabina ya del 320. Completamente apagada y lo que tenemos que hacer es energizarla, preparar el avión para poder realizar el vuelo. Vamos a saltar al asiento y vamos a empezar a preparar el avión. Este es el estado de Cold and Dark, lo podéis seleccionar en la tableta de Phoenix Simulations directamente y lo que nos va a mostrar es el avión completamente apagado con el grupo de energía exterior puesto para empezar a energizar el avión. Así que lo primero que tenemos que hacer es venir al panel superior. Veis que tenemos aquí el external power conectado con la luz de available disponible. Simplemente lo que tenemos que hacer es apretarlo y automáticamente se energiza todo el avión. No vamos a seguir ningún procedimiento en particular, pero vamos a preparar el avión para que no nos dé ningún aviso ni ningún problema durante el vuelo. Al energizar el avión, como veis, el avión empieza a hacer sus tests porque tiene muchos computadores y lo que vamos a hacer es preparar el avión de la forma más sencilla posible para que el avión haga el vuelo completo correctamente. Vamos a preparar todo el panel superior y luego nos vamos a centrar en cargar la máquina, y una vez que ya tengamos cargada la máquina vamos a hacer los procedimientos de puesta en marcha y rodaje de la forma más sencilla posible. Bueno, lo primero que queremos hacer es poner los inerciales a navegar. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Los ponemos en la posición del medio, en la posición de navegación. Esto lo que va a hacer es inicializar el proceso de alineamiento de los inerciales. Y luego básicamente lo que queremos hacer es apagar todas las luces blancas que tenemos encendidas en el panel superior. Una vez que tenemos todas las luces blancas apagadas, simplemente nos queda poner el panel de luces correctamente, las estrobos en automático para que se enciendan cuando despegamos, las luces de navegación y este panel de aquí abajo que lo que controla son las luces de emergencia y las señales visuales que se le dan al pasaje. Una vez que hemos hecho esto ya tenemos el avión listo para empezar a introducir los datos en la MCDU para cargar nuestro plan de vuelo. Ahora mismo el avión está energizado a través de la corriente del grupo externo, que viene proporcionada por un generador externo. Como veis, está conectado aquí a través de este cable que se conecta en este receptáculo en la parte inferior del fuselaje. Nos está proporcionando energía al avión para energizar absolutamente todos los sistemas eléctricos del mismo. Para no complicarnos mucho y hacerlo más sencillo, lo que vamos a hacer es arrancar el APU del avión, que es una turbina que nos va a proporcionar energía eléctrica y neumática para no depender de dispositivos externos. Este es el máster del APU, lo encendemos, le damos a Start y él automáticamente empieza la secuencia de inicio del APU. Cuando esté disponible aquí nos va a decir APU Available. Lo siguiente que tenemos que hacer para poder tener toda la información necesaria para el plan de vuelo, ir a SimBrief y crear el plan de vuelo que queramos. Una vez que ya lo tengamos creado en SimBrief, venimos a la tableta, aquí tenemos todas estas pestañas, nos venimos aquí a la primera, la de Phoenix. En la pantalla de mi vuelo veis que tenemos la opción de importar desde SimBrief. Hacemos clic y nos importa el último plan de vuelo que hayamos generado en SimBrief. Tenemos tres pestañas, podemos ir rotando sobre ellas. Tenemos la pestaña de meteorología, donde podemos ver la meteorología de la salida, de la llegada y del alternativo. Y en la siguiente podemos ver la información de la ruta, donde tenemos nivel de vuelo, la velocidad a la que está calculada, la salida, la ruta, esta es muy corta, solo tenemos un punto, y la llegada. La verdad es que esta información es más que suficiente para rellenar la MCDU. La siguiente pestaña que vamos a necesitar es la de carga y centrado, y aquí
tenemos los datos que ha descargado desde SimBrief. La columna de la izquierda es lo planificado, es lo que está previsto en el plan de vuelo, y en la parte de la derecha es lo que tenemos a bordo. Si le damos aquí a cargar avión, tenéis tres opciones: hacerlo en tiempo real, tardaríamos 21 minutos, hacerlo de forma rápida 7 minutos y hacerlo de forma instantánea. La columna derecha se ha igualado a la columna izquierda. Tenemos 128 pasajeros a bordo, 1.759 kilos de carga y el combustible en los tanques 3.941 kilos. Una vez que hemos acabado con estos dos pasos, hemos importado el plan de vuelo y hemos cargado el avión, nos vamos a la MCDU y esta es la pantalla por defecto que vamos a encontrar. Venimos a FMGC, la primera pantalla que vamos a ver es la validez de la base de datos. Si venimos a Init y le damos a Request, nos va a importar el plan de vuelo que hemos generado en SimBrief. Aquí lo tenéis, Active Flight Plan Uplink. Y como veis, han autorrellenado algunas de las casillas. El número de vuelo, ponéis el número de vuelo que queráis. El cosindex es el cosindex que lleváis hecho en el plan de vuelo. Si venimos a la tableta otra vez y venimos a esta pestaña de aquí, tenemos la posibilidad de importar el plan de vuelo desde SimBrief también. Le damos a importar y aquí vemos el cosindex con el que está hecho el plan de vuelo. Está hecho un cosindex de 5. Ponemos 5 y el nivel de vuelo 130. Se lo ponemos aquí, 130, y ya tenemos la primera página rellena. Venimos al plan de vuelo y automáticamente tenemos relleno el origen y el destino y la ruta. Nos queda por poner las salidas y la llegada. Vamos a salir de la pista 19 y la salida que tenemos en el plan de vuelo es la Mamet 1 Delta. Esto, como os he dicho, la manera más sencilla de verlo es en esta pestaña. Si venimos a mi vuelo, aquí tenemos la ruta. Mamet 1 Delta a Mamep para la Mamep 1 Papa. Y aquí vemos las pistas 19 y 24 izquierda. Mamep 1 Delta, insertamos la llegada, hacemos clic aquí abajo, Arrival, 24 izquierda, elegís la aproximación que queráis hacer. En este caso voy a elegir la ILS Zulo, la 24 izquierda. Y la llegada, hacemos clic hacia arriba, vamos pasando por todas ellas, seleccionamos, vía, en mi caso es vía Capdepera. Insertamos y ya tenemos todo el plan de vuelo entre origen y destino relleno. Una vez que hemos terminado de cargar el plan de vuelo, venimos a la página de radioayudas. Automáticamente el avión ha seleccionado las ayudas que considera necesarias. Nosotros pondremos las que necesitemos para nuestra salida. Siempre las seleccionamos de forma manual para que no cambien. Y aquí seleccionamos los radiales que necesitemos para volar nuestras salidas. Una vez que ya hemos rellenado la página de Init A, el plan de vuelo y las radioayudas, tenemos que volver al Init B. Lo hacemos pulsando en la tecla de Init y en una de las dos flechas. Venimos a la página de Init B. Tenemos que cargar los datos del peso que tenemos en la hoja de carga. Para ello venimos otra vez a la tableta, venimos a la parte de carga y centrado y tenéis que aseguraros de que el avión ya está cargado. Una vez que el avión esté cargado, estos datos ya no van a variar. Y aquí tenemos el Zero Fuel Weight y el Mach del 0. Estos dos datos son los que tenemos que insertar en la página Init B. Tenemos 56.1, siempre redondeamos para arriba los pesos, y 30.7. Ponemos 56.1 barra 30.7. Solo nos queda rellenar el combustible que tenemos a bordo. Para ello, simplemente tenemos que mirar aquí y Fuel on board tenemos 3.930 kilos de combustible. Así que aquí podemos poner 3.9. En el momento en el que hemos terminado de rellenar todos los datos de los pesos, el avión empieza a hacer los cálculos de combustible. Si queréis poner los datos de viento, en el plan de vuelo os los va a dar la componente de viento media. En este caso tenemos menos 26. Aquí es el trip wind, ponemos menos 26. Una vez que hemos puesto el viento, el avión recalculará los consumos. Cuando hemos terminado de rellenar estos datos, ya estamos listos para pasar a la siguiente página. Tenemos que calcular nuestras performance de despegue. Tenemos que calcular las velocidades para despegar desde la pista 19. Y como el vuelo es muy corto, lo que vamos a hacer es también calcular los datos para el aterrizaje. Para hacer estos cálculos en la tableta tenemos dos pestañas, una para hacer los cálculos de despegue y otra para hacer los cálculos del aterrizaje. Son estas dos pestañas de aquí, la de la izquierda es el despegue y la de la derecha es la de aterrizaje. El formato que han usado es exactamente el mismo que tenemos en la MCDU y una vez que le hayamos introducido todos los datos necesarios para el cálculo, le damos aquí a calcular y nos dará las velocidades, el flap y la temperatura de flex que necesitamos introducir para nuestro despegue. La manera más sencilla de hacerlo es: aquí tenemos ya el aeropuerto en el que estamos, es Lima Eco Mike Hotel.
La pista de la que vamos a despegar la tenemos que seleccionar, vamos a despegar de la 1.9. La condición en la que esté la pista, en nuestro caso la pista es seca, dry. Le damos a sincronizar con la hoja de carga final y automáticamente nos pone los datos necesarios para hacer los cálculos. Los datos meteorológicos también nos los puede sincronizar de forma automática. Le damos a sincronizar datos de meteorología y veis que tenemos un viento de 260-14, una temperatura de 26 grados y un QNH de 1014. Una vez que tenemos todos los datos necesarios, nos permite hacer el cálculo, le damos a calcular. Y aquí tenemos los datos necesarios que tenemos que poner en la hoja, en la página de performance. Tenemos V1 126, VR 135 y V2 135. Ponemos 126, 135, 135. Solo nos quedan los datos de flap, compensador y temperatura. Tenemos flap 1, un compensador de 0.2 down y una flex de 68 grados. 1/.2 down y una flex de 68 grados. Esto es todo lo que necesitamos para el despegue. Como el vuelo es muy corto, vamos a hacer también los cálculos para el aterrizaje. Si vamos aquí a Next Phase, vamos hasta la página de aproximación. En la tableta venimos a la pestaña de aterrizaje y hacemos el mismo proceso. Aquí ya tenemos el aeropuerto al que estamos yendo, seleccionamos la pista en la que vamos a aterrizar, en nuestro caso va a ser la 24 izquierda, seleccionamos la condición de la pista, es pista seca también. Aquí tenemos el último METAR de Palma de Mallorca y le damos aplicar METAR. Nos carga los datos que tenemos, 240 grados 11 nudos, 27 grados y un QNH de 1014. El último dato que nos queda por introducir es el landing weight. La manera más sencilla de verlo es venir al plan de vuelo y ya tenéis un cálculo aproximado de cuál va a ser el peso al landing del avión. Si bajamos un poco en el plan de vuelo hasta la parte de los pesos, es que aquí tenemos weights, pesos, aquí tenemos todos los pesos estimados del plan de vuelo. El último, este de aquí, es el landing weight y vamos a aterrizar con un peso estimado de 59 toneladas. 59.0, enter, y ya vemos la configuración de aterrizaje que le hemos seleccionado. Aquí podéis cambiar la configuración de aterrizaje, auto brake en low, flaps en full, va a ser un aterrizaje manual o automático, como vosotros queráis, las reversas en idle o maximum reverse y el auto thrust en on. Estos datos los podemos introducir ya directamente en la MCDU, 240.11, 27 y 1014, 240.11, 27 y 1014. Y aquí solo nos quedaría por introducir los mínimos. Los mínimos de la pista 24 izquierda son 239 pies. Con esto hemos acabado la pestaña de performance. Simplemente nos queda poner algo en el secundario. No vamos a complicar mucho el vídeo. En el secundario hay varias opciones que podríamos usar, desde cargar un fallo de motor y una vuelta al campo, hasta cargar otra pista de salida si estuviéramos en un aeropuerto con varias pistas o varias salidas en función de las necesidades. Lo normal es que siempre el secundario se use para poner la vuelta al campo, pero bueno, no lo vamos a complicar, no lo vamos a hacer, simplemente vamos a dejar una copia del activo. Y en la página de Progress aquí siempre queremos tener la pista de la que vamos a despegar de la pista 19 de Menorca. No, vamos a dejar la página de Performance en la MCDU desde la que vamos a volar, y en la otra vamos a poner la página plan de vuelo. Esta es la configuración normal de despegue. Desde el piloto que vuela lleva la página de performance y el piloto que no vuela lleva la página de plan de vuelo. Después de haber configurado la MCDU tenemos que configurar la FCU. Aseguraros de que tenéis el QNH correcto del campo. Siempre vamos a poner Flight Director Constraint. Esto lo vamos a poner en arco 10 o 20. Las agujas que queráis mostrar, en este caso voy a poner las dos en bord porque son la salida de este aeropuerto está basada en el borde de Mahón. Aquí la altitud inicial a la que queráis subir. En nuestro caso vamos a poner ya el nivel de crucero final, 130. Y en la parte del lado derecho exactamente igual. Flight Director, Constraint y la selección que queráis. Ya tenemos el avión prácticamente listo para empezar la puesta en marcha. Todavía no tenemos disponible el radar meteorológico, que lo que vamos a poner es el terrain en los dos lados. Ya tenemos el APU disponible, así que lo que podemos hacer es venir al panel superior, veis que ya está disponible, ponemos el APU bleed y desconectamos el
grupo externo. Ahora mismo el avión está energizado por la corriente del APU, con lo cual ya podemos desconectar el grupo externo de energía. Para ello venimos a la tableta, venimos a la pestaña de Phoenix y en Ground Services, servicios de tierra, podemos desconectar ya todo lo que no vamos a necesitar. Podemos desconectar el grupo externo y tenemos los calzos y los conos puestos. Antes de quitarlos, aseguraros de que tenéis el parking brake puesto. Lo tenemos aquí, parking brake. Una vez que nos hemos asegurado de que tenemos el parking brake puesto, podemos quitar los calzos y los conos y podemos conectar el pushback para empezar a hacer nuestro push y salir de la posición en la que estemos. Ahora mismo ya estamos listos para poner en marcha, solo nos queda poner el beacon en on para indicarle al personal de tierra que el avión va a empezar a poner los motores en marcha. Tenemos el pushback conectado, simplemente nos queda poner el selector el engine mode selector en ignition start, soltar los frenos, empezar nuestro pushback y durante el pushback ya podemos empezar la puesta en marcha de los dos motores. Empezamos por el número 2 y la puesta en marcha es completamente automática y monitorizada por el FADEC del avión. Cuando nos estemos aproximando a la calle de rodaje podemos iniciar el giro del avión. Queremos ir hacia la izquierda. Ya tenemos aquí la indicación de que está disponible el número 2. Podemos seguir poniendo en marcha el motor número 1. Una vez que hemos finalizado el pushback le damos a stop. Ponemos el parking brake y lo único que tenemos que hacer es configurar el avión para nuestro despegue. Armamos los spoilers, ponemos flap 1, que era lo que habíamos calculado para nuestro despegue, ponemos el autobrake en máximo y le damos al takeoff config. Tenemos la lista de despegue en verde, no tenemos ningún ítem en azul, con lo cual nos está indicando que estamos listos, el avión está configurado correctamente para el despegue. Antes de rodar ponemos las luces de rodaje, las runway turn off and on y las luces de morro en la posición de taxi, quitamos el parking brake y rodamos a la pista activa para realizar el despegue. Estamos en el punto de espera. Una vez que estemos autorizados para despegar, simplemente nos queda poner las luces, estrobos, las luces de landing y las luces de morro en takeoff. Para hacer el despegue lo que tenemos que hacer es poner los TLAs, las bolas azules, en el 50%, esperar a que los dos motores se estabilicen al 50% y luego continuar moviendo las palancas hasta la posición que habíamos calculado para nuestro despegue. En nuestro caso va a ser un despegue flexible y las tenemos que mover las palancas al segundo detent. Lo que tenemos que hacer es mover las palancas hasta poner esta raya blanca entre la T y la H aproximadamente. Eso nos va a dar el 50% de N1, más o menos, y luego seguir avanzando las palancas hasta el detent que hayamos calculado para el despegue, bien el de flex o bien el de toga. A medida que vayamos acelerando por la pista, nos vamos a ir acercando a la velocidad de rotación. En nuestro caso, hoy son 135 nudos. 135 nudos tenemos que tirar suavemente de la palanca hacia atrás hasta poner este punto central en la posición de 15 grados de morro arriba aproximadamente. Una vez que la tengamos en 15 grados y el avión ya esté establecido en el aire, lo que tenemos que hacer es ponerlo en la cruz del Flight Director y seguir las indicaciones del Flight Director. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el autopilot. Una vez que ya tengamos conectado el autopilot, simplemente tenemos que seguir monitorizando el despegue. Lo siguiente que va a ser es, cuando alcancemos la altitud de reducción, 1800 pies en este caso, tenemos que reducir las palancas de flex a climb. Con régimen positivo subimos el tren. Una vez que el avión esté acelerando, lo que tenemos que hacer es limpiar los flaps, retraer los flaps para continuar con el despegue, y el avión ya en automático va a seguir la ruta y vamos a seguir subiendo a la altitud que le hemos seleccionado de 13.000 pies, nivel de vuelo 130. Avanzamos ligeramente las palancas hasta ponerlas entre la T y la H. Eso nos da el 50% que buscamos cuando están los dos motores estabilizados, aproximadamente al 50%. Las avanzamos al segundo ítem. El avión empieza a correr por la pista.
Intentamos mantener el centro de la pista. 100 nudos. Acabamos de pasar V1 y rotación. Rotamos suavemente hacia arriba y buscamos 15 grados de morro arriba. Una vez que ya estamos establecidos con región positivo, tren arriba, ponemos el punto amarillo en la cruz del Fly Director y conectamos el piloto automático. AP1, Lever Climb Flashing, retrasar a Climb. El avión pasa al modo de ascenso, Thrust Climb Climb, y en el momento en el que pasemos la velocidad S, subimos los flaps. Los flaps empiezan a retraer y el avión va a acelerar a la velocidad que tenga establecida en el ascenso, en este caso 250 nudos, que va a mantener siempre por debajo de 10.000 pies. Cuando hemos subido los flaps, ya podemos quitar las luces y desarmar los spoilers. Pasando por la altitud de transición, empieza a parpadear el QNH. Lo que tenemos que hacer es pull to estándar, es decir, le damos a la parte de abajo, pasa a estándar y ya estamos volando niveles de vuelo. ¿Veis? Vamos a alcanzar el nivel 130 donde llega la raya azul y tenemos que empezar a descender donde está la raya blanca. Pasando por 10.000 pies, lo que tenemos que hacer es quitar las luces de aterrizaje. Quitaríamos los cinturones, pero el vuelo es tan corto que los vamos a dejar puestos. Pasaríamos a la posición de aeropuerto y aquí ya simplemente lo que tenemos que hacer es ir a la página de ayudas, limpiar las que hemos puesto para el despegue, para dejar las ayudas disponibles, para seleccionar las que vamos a necesitar para hacer la aproximación. Limpiamos todas. Secundario, hacemos una copia del activo por si hubiéramos seleccionado algo diferente del plan de vuelo activo en el secundario. Y ya estaríamos listos para preparar nuestro avión para el descenso. Aquí tenemos ya el punto del descenso, así que lo que tenemos que hacer es, deberíamos de preparar la página de descenso. Nosotros ya lo hemos hecho desde tierra, así que esto ya lo tenemos relleno. Lo único que nos queda es seleccionar las ayudas que necesitamos para la aproximación a Palma. Vamos a poner el borde Palma, Juliet Oscar Alfa, el curso de final 238 y vamos a poner Mike Juliet Victor en el otro por si acaso. Y ya estamos preparados para iniciar el descenso. En la raya blanca nos indica el avión que tenemos que empezar a descender. Simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar una altitud inferior y en cualquier momento estamos a 5 millas del punto de descenso, ya podríamos iniciar nuestro descenso. Simplemente le damos a la parte de arriba para que inicie un descenso en Manage. Y veis que ya ha cambiado a Speed, Descent y estamos descendiendo para nivel de vuelo 3.0, en este caso 3.000 pies. Como ya estamos autorizados a una altitud, ya podríamos poner nuestro QNH aquí, que en este caso es el mismo, 1014, y ya estamos descendiendo para 3.000 pies. Cuando hemos iniciado el descenso un pelín antes de lo que el avión ha calculado, este punto verde que nos indica el perfil de descenso se va quedando por arriba porque hemos iniciado el descenso un pelín pronto. En esta raya azul con forma de rayo es donde el avión calcula que vamos a interceptar el descenso que él ha calculado y hasta ese punto va a mantener 1000 pies por minuto. Pasando por 10.000 pies, encendemos las luces de landing, pondríamos los cinturones si no los hubiéramos puesto y seleccionamos Constraint e ILS si lo que vamos a hacer es un ILS. En nuestro caso lo vamos a hacer, así que seleccionamos Constraint y ILS. Aquí vemos las restricciones de velocidad que tenemos. Podemos bajar hasta UMU a 2.500 pies, así que lo que podemos seleccionar ya son directamente 2.500 pies aquí. Ya está interceptando el perfil del descenso, cambia a idle y ya va a bajar en idle con el perfil de descenso hasta la altitud que le hemos seleccionado nosotros, 2.500 pies, que nos indica que la va a alcanzar aquí en el Foxtrot 24 izquierda. Durante el descenso el avión va a mantener 250 nudos por debajo de 10.000 pies y en este punto de aquí, en esta de magenta,
es donde el avión va a activar la fase de aproximación. Si venimos a la página de performance, vemos que tenemos esta opción aquí de activarla de forma manual. Mientras estemos volando en navegación y estemos siguiendo la ruta preprogramada, al sobrevolar este punto, él solo va a activar la fase de aproximación y el avión va a dejar de mantener 250 nudos y va a decelerar a Green Dot. A partir de este momento, una vez que la velocidad esté bajando, ahora justo coincide, aquí no se ven, pero tenemos las marcas de velocidad máxima de flap, que también las podemos ver aquí en el placard. Cuando estemos por debajo de 230 nudos podemos empezar a configurar. Y tenemos que seguir una configuración que va a ser flap 1. En el momento en el que saquemos flap 1, bajaremos de Green Dot a S-Speed. Cuando estemos en flap 1, sacaremos flap 2. Cuando tengamos flap 2, será el momento de bajar el tren. Cuando tengamos el tren abajo, flap 3, y a continuación de flap 3, flaps full. En ese momento se nos pondrá el landing checklist aquí. En el momento en el que lo tengamos todo verde, sabemos que ya podemos aterrizar porque el avión está correctamente configurado. Solo nos queda seleccionar el auto brake. Hemos calculado que lo vamos a hacer con low. Aquí ya tenemos la señal del ILS, estamos a 17 millas de la pista. Y en el momento en el que sobrevolemos la D, él activará la fase de aproximación, empezaremos a decelerar y ya podremos empezar a configurar. Ya tenemos señal de localizador y senda. En cualquier momento ya podemos armar la aproximación, conectar los dos pilotos automáticos, Glide Slope Start, Lock Start. Acabamos de sobrevolar la D y se activa la fase de aproximación y se viene a buscar la velocidad de Green Dot. Una vez que interceptamos la senda, aquí ponemos la altitud de frustrada. Ya estamos por debajo de la velocidad máxima de flap, son estas dos barras naranjas que están aquí a 230 nudos, lo podéis confirmar en la placa de límites de velocidad. Así que ya podemos sacar flap 1 y ya desaparece Green Dot y nos aparece la velocidad objetivo, que es S-Speed. Si veis cómo es el caso ahora, que le cuesta mucho decelerar, lo podéis ayudar sacándole un poquito de speed brakes. Y eso nos va a ayudar a decelerar por debajo de 200 nudos, que es la velocidad máxima de flap 2. En el momento en el que estemos por debajo de 200 nudos, que es la velocidad máxima de flap 2, ya podemos sacar flap 2 y ya podemos guardar los spoilers. Tenemos ahí la pista. Aquí en el FMA, en la parte derecha, vemos que tenemos el avión está capacitado para hacer Cat 3 Dual, así que podemos hacer un autoland. La forma más sencilla de aterrizar el avión. Ya tenemos flap 2, veis que la velocidad ya va reduciendo. Podemos bajar ya el tren de aterrizaje. Tren abajo. Con el tren podemos poner las luces. Y armamos los speed brakes. Ya tenemos el tren abajo. Flap 3. Va a mantener F-Speed hasta en el momento en el que le saquemos full flap. Flaps full. Se viene ya, aparece la velocidad de aproximación. Y ya está todo listo para que el avión haga el autoland. Una vez que estemos en tierra ya tenemos los autobrake, el autobrake armado. Lo único que tenemos que hacer es, cuando el avión nos diga retard, ponemos las palancas de gases en idle y o bien montamos las reversas en idle o las sacamos al máximo, según hayamos calculado. 500 pies. Lo siguiente que nos cante será 100 sobre mínimos. Mínimos. Y ya podemos ver cómo hace el autoland el avión. 50, 40, 30. Bueno, cuando estamos por debajo de 70 nudos ya podemos poner las reversas en idle. Desarmamos el autobrake apretando los frenos y ya cuando nos llegue la próxima salida podemos abandonar la pista. Recogemos las reversas y abandonamos la pista. Después de abandonar pista, lo único que tenemos que hacer es recoger los spoilers, subir los flaps, desconectamos los flight directors, apagamos las luces, dejamos solo las de rodaje, los estrobos los quitamos también y arrancamos el APU. Y después de haber hecho esto ya podemos seguir rodando a nuestro stand. Una vez que ya estamos estacionados, ponemos el parking brake
El APU debería estar a punto de terminar de arrancar, si no está ya arrancado. Aquí lo tenemos disponible y ya podéis apagar los motores. Una vez que hemos apagado los motores ya podemos quitar los cinturones y apagar el beacon. Venimos a la pestaña de Maintenance y aquí tenemos Ground Service. Podemos conectar el Ground Power. Ponemos el grupo, igual que hicimos para poner el avión en marcha, y ya podemos apagar el APU. Y para apagar el avión lo único que tenemos que hacer es apagar el oxígeno, apagar los inerciales, apagamos las luces igual que hicimos al principio poniéndolas encendidas, apagamos las luces de emergencia y después de apagar el APU solo nos queda desconectar las baterías, desconectamos las dos baterías y apagamos el external power. Y de esta forma apagamos el avión y lo aseguramos. Los detalles del Fenix son alucinantes. La verdad es que el sonido este que estamos oyendo es el sonido del fan al girar por el viento, que es muy característico del 320. Espero que os haya gustado esta guía rápida y sencilla de cómo operar un vuelo completo con el 320 desde completamente apagado hasta nuestro destino y volver a apagar el avión. Si os ha gustado el vídeo, lo encontráis interesante, por favor no dudéis en darle like, compartirlo y suscribiros al canal si no estáis suscritos ya. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.